Les doy la bienvenida a esta clase de física. Hoy aprenderemos qué es el campo eléctrico y vamos a disfrutar específicamente con el campo eléctrico de una partícula puntual y además con las líneas de campo eléctrico. Las cargas eléctricas generan en torno a ellas un campo eléctrico de carácter vectorial que disminuye con la distancia. Este campo produce una fuerza eléctrica sobre una carga que se ubique en algún punto de él. Fue Michael Faraday, quien nació el año 1791 y falleció el año 1867, quien introdujo la noción de campo en la física para poder explicar la interacción a distancia, o sea, un interactuar sin tocarse, que ocurre entre cuerpos, como sucede por ejemplo al aproximar dos imanes y que Newton no pudo aclarar. En física, el concepto de campo señala un sector del espacio en el que a cada punto de él se le puede asociar un vector o una cantidad escalar. Por ejemplo, la Tierra genera un campo gravitatorio en el espacio que la circunda ejerciendo una fuerza, que es el peso, que es un vector, sobre los cuerpos situados en sus cercanías. Del mismo modo, una partícula cargada Q, llamada carga generadora, produce un campo eléctrico a su alrededor. Este campo se puede detectar si colocamos una pequeña carga de prueba más Q sub 0, puesta en el punto del espacio donde se desea medir. En ese punto, la intensidad de campo eléctrico E mayúscula es igual a la fuerza eléctrica F mayúscula que experimenta la carga de prueba y tiene la misma dirección que la fuerza, si Q sub 0 es positiva. Por lo tanto, vamos a indicar que E, que es el campo eléctrico, es igual a la fuerza eléctrica partido por la carga Q sub 0, donde F, la F mayúscula que podemos ver como la fuerza eléctrica, se obtiene según la ley de Coulomb. Q sub 0 es la carga de prueba suficientemente pequeña, por lo que su campo eléctrico es despreciable respecto de la carga Q mayúscula, como el campo gravitacional de una manzana respecto al de la Tierra. La unidad de medida de la intensidad del campo eléctrico E en el sistema internacional es Newton partido por Coulomb. Es importante notar que el campo eléctrico no depende de la presencia ni del valor de la carga de prueba. Es una propiedad del espacio que rodea a la carga generadora Q mayúscula. Los campos eléctricos creados por varias cargas se pueden sumar vectorialmente en un punto del espacio. Estudiemos a continuación el campo eléctrico de una partícula puntual. Vamos a utilizar la definición de campo eléctrico y la ley de Coulomb para obtener el módulo del campo eléctrico E en el punto P, que se encuentra a una distancia R de la carga generadora Q mayúscula, tal como podemos ver en la pantalla. R vendría siendo la distancia entre las dos, Q mayúscula es la carga generadora y P es un punto cualquiera en el espacio sobre el cual vamos a hacer el cálculo. Como la fuerza que experimenta una carga de prueba Q sub 0, en P se obtiene lo siguiente. Se obtiene que la fuerza es igual a K por Q mayúscula por Q sub 0 partido por la distancia al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico también se calcula según E, que es igual a la fuerza partido por Q sub 0, que es la carga de prueba. Ahora, si reemplazamos el valor de F en el numerador de esta segunda ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener una nueva ecuación que indica que E es igual a K por la carga Q partido por la distancia al cuadrado. El campo generado por una carga puntual Q disminuye con el cuadrado de la distancia desde la carga. Claro, y estamos observando aquí que el campo eléctrico E es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia.
Cualquier campo eléctrico que varíe con la distancia se denomina campo eléctrico variable y su intensidad solo depende de la carga generadora y de la distancia entre la carga y el punto del espacio donde se calcula, independiente de que haya o no una carga de prueba en ese punto. Aquí podemos ver a la derecha un gráfico que nos indica que el campo eléctrico generado por una carga puntual tiene dirección radial y decrece rápidamente a medida que aumenta la distancia a la carga generadora. Podemos ver acá que a mayor distancia el campo eléctrico es menor. A menor distancia el campo eléctrico es mucho mayor. Estudiemos las líneas de campo eléctrico. Es posible representar el campo eléctrico gráficamente a través de las líneas de campo o de fuerza, las que indican la dirección, el sentido y la intensidad del campo. Estas líneas se dibujan de modo que en cada punto sean tangentes a la dirección del campo eléctrico en dicho punto. Las líneas de campo eléctrico señalan o representan las posibles trayectorias que describiría una carga de prueba positiva liberada en distintos puntos en presencia de una carga generadora. Acá podemos ver el gráfico de cargas puntuales aisladas. Y para el caso de cargas puntuales, las líneas de campo eléctrico son radiales, tal como podemos observar en la pantalla, con sentido hacia afuera en una carga que es positiva y hacia la carga en el caso de ser negativa. Por lo tanto, una carga de prueba positiva es rechazada si se ubica en el campo de una carga generadora positiva y se atrae si se ubica en el campo de una carga generadora negativa. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos cargas puntuales situadas a cierta distancia? Y aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, en la parte A, que es la parte superior de la imagen, las líneas de campo se dirigen desde la carga positiva hacia la carga negativa. Una carga de prueba positiva en esta región se movería hacia la carga negativa. En cambio, en B y en C, el campo eléctrico es generado por cargas iguales, donde las líneas de campo se curvan debido a que se rechazan. Podemos observar que en el centro se ve este rechazo. Es importante notar que las líneas de campo eléctrico nunca se intersectan ni se cruzan en ningún punto del espacio y además son perpendiculares a la carga. La cantidad de línea por unidad de área es proporcional a la intensidad del campo en un punto. Un campo eléctrico uniforme tiene el mismo módulo, dirección y sentido en todos los puntos del espacio. Esto ocurre, por ejemplo, en un condensador de placas planas formado por dos placas paralelas entre sí con igual carga y de signo contrario, que es lo que podemos ver en la imagen a la derecha de la pantalla. En esta imagen observamos que entre las placas cargadas de un condensador, las líneas de campo son paralelas entre sí y se distribuyen a espacios equidistantes. Es necesario que las placas sean conductoras y estén separados a una distancia mucho menor que el largo y ancho de ellas. En el espacio entre las placas se coloca un material dieléctrico que permite modificar la intensidad del campo, que es lo que vamos a estudiar en las siguientes clases. Para poder entender de mejor manera todos estos conceptos de campo eléctrico especialmente, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Número 1. Determina el punto entre dos cargas puntuales de más 2 milicoulomb y más 5 milicoulomb, en que el campo eléctrico es nulo. Ambas cargas se encuentran a 1 metro de distancia. 2. Determina el vector campo eléctrico en un vértice de un cuadrado de lado 2 metros, producido por tres cargas iguales de menos 2 milicoulomb, ubicadas en los tres vértices restantes. 3. Dos cargas puntuales de valor más Q y menos 2Q se ubican a una distancia R entre ellas. Calcule la magnitud y la dirección del campo generado en un punto P situado sobre la simetral. Muchas gracias.